Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy trabajamos con filtros de Photoshop. En esta clase vamos a aprender a utilizar los filtros que tenemos en este menú, en la parte superior. Tenemos diferentes filtros, ¿no? Tengo una galería de filtros y abajo tengo los filtros independientemente, ¿ya? En esta parte vamos a ver la galería de filtros y vamos a ver el filtro que utilizan bastante, el licuar, ¿no? Luego veremos cada uno de estos y dejaré algunos ejemplos para que ustedes puedan practicar. Entonces, empezamos a trabajar. Para empezar a trabajar necesito algunas imágenes. Las imágenes que tengo guardadas, que he descargado ya para poder iniciar este trabajo. Por ejemplo, voy a trabajar con esta de aquí. Tengo muchos modelos, pero voy a iniciar con esta de acá. Si ustedes se pueden fijar, es una señorita que se ha tomado una foto en el Parque de la Identidad, ¿no? La cual está requiriendo que se trabaje en el tema de énfasis. ¿Por qué? La mayoría de veces cuando colocamos esta fotografía, ya resulta que podría pasar desapercibida la persona que está ahí, ¿no? Esto ya, bueno, por ángulos de tomas, encuadre, etcétera, ¿no? Y un montón de cosas que de repente podrían considerar, ¿no? Es decir, la foto se presenta y la mayoría dice, ¡oh, qué bonito! Mate burilado, ¿no? Y la chica pasaría a segundo plano, ¿no? Es decir, no estaría siendo el personaje principal de la fotografía, ¿ya? Para esto, muchas veces se requiere que pongamos a la persona o al objeto de esta fotografía, que tratemos de ponerla en un plano principal, ¿no? Para que se observe más al personaje. Entonces lo podríamos hacer con filtros. Ya para empezar a trabajar, ya inserté la imagen, a este lado lo tengo. Lo que voy a hacer es duplicar la capa. Ya, ustedes saben que lo puedo hacer de esa manera, clic derecho, duplicar, o simplemente presionando y arrastrando hacia el icono, aquí donde tengo un cuadradito con una más, ¿no? Y ahí también se duplica la capa. ¿Ya? Con cualquiera de las formas lo puedes hacer, también podrías ir al menú capa y duplicarlo, ¿no? ¿Ya? Bueno, es la idea. Entonces, digamos que tengo esta imagen y la empiezo a trabajar con el menú filtro. ¿Ya? Una forma muy clásica que anteriormente se hacía era seleccionando, ¿no? Es decir, seleccionaba aquí el sujeto o el personaje, etc. Por ejemplo, bueno, eso ya con tus herramientas de selección, ¿no? Lo tendrías que hacer. Bueno, ya lo he seleccionado rápidamente, le voy a dar un poquito de zoom para que se vea un poco más, ¿ya? Y lo que voy a hacer es darle un énfasis a mi selección, ¿no? He seleccionado a la persona, ahora voy a ir al menú selección y voy a invertir esa selección, ¿no? Para que solamente todos los cambios que haga sean alrededor de esta imagen. Entonces voy a ir al menú filtro y voy a elegir galería de filtros, ya para ver los que ya vienen de una manera predeterminada en Photoshop. Por ejemplo, podría elegir artístico, ¿no? Y cualquiera de ellos que selecciones se van a ver reflejados al contorno, o sea, quiere decir alrededor de la imagen bueno, de esta persona, ¿no? Porque al hacer la selección e invertirla, ya no estoy tocando esta parte, ¿no? De toda su silueta. Podríamos probar con cada uno de ellos. Algunos de ellos son exagerados, digamos, ¿no? Y ella no ha variado en nada porque he hecho una selección previa, ¿no? A su persona, ¿ves? ¿Te fijas? Podría elegir cualquiera de ellas, ¿no? Lo vuelvo a repetir, esto lo voy a hacer seleccionando ya la chica, luego había ido a menú selección y luego había invertido la selección para que sea fuera de ella, ¿no? El contorno en realidad. Luego voy al menú filtro y voy a elegir galería de filtros, ¿no? Aquí podría elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a elegir textura de esta manera, ¿eh? Y fíjate cómo quedaría ya nuestra imagen, ¿no? Es decir, pasaría el fondo a un segundo plano y la persona a primer plano, ¿no? Ahora sí, ya no podría decir que
que ha quedado opacada, ¿no? O que ha quedado de repente en otro plano, ¿no? Y así puedes elegir cualquiera de estos filtros que tengo acá ya predeterminados, ¿ya? Y aquí los podría modificar. Recuerda, a este lado tengo más opciones. Podría variar la intensidad, el contraste, ¿ya? Y fíjate, la parte seleccionada no cambia nada, ¿no? Podría hacerlo de esa manera, ¿ya? Pero hay un detalle: si yo lo trabajo directamente aquí, digamos, ¿ya? Y lo dejo ahí, lo voy a deseleccionar y luego sigo trabajando la imagen, ¿no? Si podría ir agregándole quizás otros más filtros, podría agregar más capas, podría agregar máscaras, etcétera, ¿no? Y todo el cambio que ya hice está acá y voy a tener inconvenientes. Para que no suceda eso, es recomendable trabajar los filtros sobre una capa de objeto inteligente, es decir, la imagen convertirla a objeto inteligente para luego poder modificarla. ¿Cómo así? Ya voy a eliminar esto. Claro que, bueno, muy rápidamente ha quedado con un filtro a toda la selección, ¿no? Lo voy a eliminar, voy a seleccionar acá. Felizmente que le había hecho una copia, ¿no? Porque si no, todo estaría trabajando ahí. Y lo arrastro al tachito de basura y ya está. Vuelvo a tener la imagen original. De esta imagen original voy a trabajar ya con otra capa, como te decía. Puedes duplicarla haciendo un clic derecho, simplemente presionando aquí y arrastrando al cuadradito que hice un más, ¿no? Ya está. Tengo una copia, una capa nueva. Y aquí es donde voy a trabajar, pero esta vez lo voy a convertir en objeto inteligente. Entonces lo selecciono, presiono clic derecho, voy a la opción que diga convertir en objeto inteligente. Listo. ¿Cómo sé que se ha convertido en un objeto inteligente? Porque aquí, seleccionando la capa, en la parte inferior hay una hojita con un círculo ahí. Eso me está indicando que ya está convertido en un objeto inteligente, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que aquí sí podría utilizar todos los filtros que voy a trabajar y de repente si pudiera cambiar o variar el porcentaje del efecto. Ya vamos a ver con el ejemplo. Voy a la pestaña filtro, ya, y voy a seleccionar, bueno, aquí ya no voy a ir a la galería de filtros, sino voy a elegir uno de ellos. Por ejemplo, voy a utilizar desenfoque. El desenfoque más conocido, el más clásico que se utiliza es el desenfoque gaussiano, ¿no? Ya, con este desenfoque yo voy a hacer que los píxeles se vean un poco más borrosos, ¿no? Y aquí le voy incrementando, ¿eh? Fíjate, ¿no? Ya, digamos, lo podría hacer de esa manera. Ya, ok. Bueno, pero aquí faltó seleccionar. ¿Por qué? Estoy utilizando el filtro para toda la imagen, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer primero es seleccionar la persona, el objeto, etcétera, ¿no? A lo que quiero mantener y a lo que quiero darle filtro sería toda la parte. Ahora, por ejemplo, he seleccionado solamente la persona. Si yo le doy el filtro directamente acá, para que se entienda, desenfoque gaussiano, por ejemplo, estaría dándole el filtro a toda la selección, pero sería caso contrario, ¿no? Quisiera darle el filtro a todo el contorno de mi selección. Entonces cancelo y voy a ir acá a la opción que diga selección y lo voy a invertir, ¿no? Una vez que está invertido va a ser afuera de todo esto. Entonces, otra vez, filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, ¿no? Y quedaría de esa manera. Solamente estoy tocando la selección que está fuera, ¿no? Como la he invertido, no habría ningún inconveniente. Y aquí puedo dar, alguien podría decir que puedo hacerlo más borroso el fondo, ¿no? Porque si está así, recuerda que quizás llamaría más la atención el mate, ¿no? El mate burilado. Pero si le voy a dar un desenfoque, entonces un poquito más borrosito, ¿no? Quedaría de esa manera. Y quedaría un poco más simpático, ¿no? Si alguien me dijera, bueno, le has dado mucho o le falta, etcétera, ¿no? Como he utilizado o estoy utilizando una capa y he convertido a esto a lo que vendría a ser un filtro inteligente como un tipo de máscara, las opciones las tengo a este lado, ¿eh? Fíjate, acá dice desenfoque gaussiano. Yo le hago doble clic acá y puedo modificar esto, ya sin necesidad de utilizar control Z o nada de esto, ¿no? Esta es la ventaja de utilizar a un objeto inteligente, ¿no? Podría incrementar, disminuirlo en cualquier momento que yo necesite trabajar. No habría ningún problema.
porque estoy trabajando sobre un objeto inteligente. Ya, digamos que lo voy a dejar ahí. Ok, listo. Si yo dejaría la foto final ahí, bueno, estaría perfecto, creo, ¿no? O alguien me diría, no, le pusiste mucho. Entonces vuelvo aquí a donde dice el filtro de desenfoque gaussiano, le doy doble clic y lo puedo modificar al agrado de cada uno, ¿no? Esto lo hice con 2 o 3 pasos, lo hice muy rápidamente y muy sencillamente, ¿no? Y de esa manera quedaría, en este caso la chica, el personaje, en primer plano. ¿Ya? Esto sería un ejemplo de utilizar los filtros, ¿no? Otra manera, quizás alguien me diría, ya sí está bien, pero yo no quisiera que sea todo, sino solamente algunas partes. A ver, vamos a probar con otra imagen. Voy a archivo, abrir y igual, voy a seleccionar otra imagen. Bueno, aquí no tengo, voy a seleccionar de aquí. A ver, ya, lo clásico, lo que sucede por lo general siempre, ¿no? Quiero que borrar algunas partes del contenido o solamente las quiero desenfocar. O quiero que no aparezcan ya en la imagen, en la fotografía que voy a tener. A ver, vamos a seleccionar alguna de ellas. ¿Cuál podría ser? Vamos a trabajar con esta acá, ya con este conjunto de personas. Ok, y voy a hacer lo mismo, ¿no? Aquí tengo una gran cantidad de personas y de repente solamente quisiera enfocar a una, ¿no? Y las demás darle un desenfoque gaussiano, por ejemplo, o una pixelada, no lo sé. Podría hacer lo mismo. Voy a crear una copia de la capa, ¿ya? Y convertirlo a objeto inteligente, ya que hasta ahí habíamos avanzado. Luego podría hacer una selección, digamos, solamente quiero a esta persona, ¿no? Elegiría la herramienta de marco elíptico para seleccionarla de esta manera, ¿no? Ya está, ya, fácil, ¿no? Entonces voy a la pestaña que diga filtro y luego voy a utilizar, en este caso podría probar con cualquiera de ellos, pero para ver un ejemplo más contundente voy a elegir pixelar y voy a elegir, a ver, podrías elegir cualquiera de ellos, voy a elegir mosaico, ¿no? El más común, de esta manera, ¿eh? Y aquí podría incrementarle, no sé, ¿no? La cantidad de, el tamaño de cuadros que quisiera, ¿no? Si quiero totalmente pixelado, así. Ya más o menos ahí, como para no reconocerlo, ¿no? Listo. Pero bueno, alguien me diría, profesor, sería al revés, no solamente a ella que quede el enfoque y lo demás estaría pixelado. Ah, muy bien, entonces tendría que cambiar esto, ¿no? Recuerda que para cambiar esto hay que, bueno, volver aquí, ¿no? Aquí tengo el filtro inteligente, aquí tengo la opción de mosaico, ¿ya? He elegido, o lo podría eliminar tranquilamente, ¿no? Selecciono el filtro, ya este de acá, lo presiono y lo arrastro y lo mando al tacho de basura y ya quedaría la imagen como antes, ¿no? Solamente está convertido en un objeto inteligente. Y podría hacer lo mismo, ¿no? Selecciono con la herramienta marco elíptico, ¿ya? Y tendría que, en este caso, moverlo un poquito a un lado, ¿no? Lo vamos a seleccionar bien, ya solamente a ella. Invertir la selección, listo, y poner el filtro, ¿no? En este caso había utilizado filtro pixelizar en tema mosaico y fíjate cómo tengo una muestra, ¿no? Un preview, una previsualización. Todos ellos están pixelados menos la parte que he seleccionado, ¿no? Podría incrementar, no tan demasiado, más o menos así, como para que no se reconozcan nada más, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué opinas? Es una forma, ¿ya? Es una forma, de repente tienes otras imágenes, las puedes ir probando. Voy a hacer una tercera, que es la más interesante, la que quizás más se utilice, ¿ya? Entonces voy a abrir otra imagen. A ver, vamos a elegir una de estas imágenes.
no sé, una que sería, a ver aquí, a ver, voy a elegir esta imagen, ¿ya? Y es decir, aquí, bueno, aquí sí al menos hay un primer plano, si ustedes se han notado, no he hecho ningún tipo de corrección, ya es tema del fotógrafo, que se le ve al personaje o a la chica, etcétera, se le ve mejor, ¿no? Entonces ya al tenerla en primer plano, lo demás, el paisaje, etcétera, ya sirve como un complemento. No quiero que en el fondo se muestren las personas, entonces hay que pixelearla. Pero si hago lo mismo que antes, ¿ya? Voy a duplicar, voy a convertirlo a objeto inteligente. Si hago lo mismo que hace un momento, por ejemplo, seleccionaba solamente aquí el personaje, la persona, etcétera, ¿no? Ya lo estoy haciendo muy rápido. Ya en este caso aquí me faltó. Ya, digamos, selecciono todo esto. Había creado una capa inteligente. Ahora voy al filtro. En este caso le vamos a poner pixelizar nuevamente. ¿Ya? O podrías tú elegir cualquiera de estas opciones, pero para hacer el ejemplo lo voy a poner aquí como mosaico para que luego tú lo puedas probar, ¿no? En este caso me faltó lo que era invertir la selección. Menú selección, invertir, ¿no? Y ahora sí voy al filtro y voy a pixelizar, ¿no? Elijo mosaico y está. Ya lo podría hacer, pero imagínate, se ha pixelizado todo, ¿no? Entonces, no creo, solamente sería a las personas, pero al seleccionar a todo lo demás, no trabajaría bien, ¿no? Alguien me diría, pero entonces, fácil, le selecciono y empiezo a seleccionar ya con la herramienta lazo lo que quiero pixelizar, digamos acá y acá, no sé, ¿no? Pero sería un poco más complicado. Una manera más sencilla de trabajar esto es hacerlo de esta forma, ¿ya? Entonces voy a ir a filtro, voy a elegir cuál de ellos quiero colocarlo. A ver, vamos a probar con desenfoque gaussiano. Bueno, este es, como les decía, el que más se utiliza, ¿no? Voy a exagerarlo, ya más o menos ahí. Le voy a poner OK y listo, ¿no? Ya tengo el filtro aquí, ¿ve? Dice desenfoque gaussiano. Bien, ahora lo que voy a hacer es cambiar la parte frontal, ya por la parte posterior de esta imagen. Para eso voy a ir al menú que diga imagen, a la opción que dice ajustes, y voy a elegir la opción que diga invertir. ¿Ya? Una vez que está invertido, puedo cambiar aquí entre esta y esta. ¿Ya? Pero lo que había seleccionado era la fotografía. Lo que necesito invertir en sí es el filtro, ¿no? Este de acá. Entonces selecciono el cuadradito donde está la parte blanca. Voy a ir al menú imagen, ajustes y voy a elegir invertir, o si no podrías poner control I, ¿no? Una vez que ya está invertido, fíjate lo que va a suceder. Prácticamente parece que hubiera vuelto la imagen a su estado original, ¿ya? Pero ahora voy a utilizar la herramienta pincel y voy a empezar a dibujar en la parte que quiero que se haga el desenfoque, es decir, a este lado, ¿eh? Solamente a este lado, o estas partes nada más, ¿no? Mientras que lo demás se va a mantener. Si de repente consideras que es demasiado ya el desenfoque, puedes variar eso acá, ¿no? Le voy a dar doble clic y ahí tengo, voy a quitarle un poco menos para que no se vea tanto, ¿no? ¿Ves? Y ahí está. Lo volvemos a hacer, ¿ya? Para eso voy a eliminar estos filtros que tengo acá. Simplemente los selecciono, presiono y arrastro al tacho de basura y ya no tengo ningún filtro. Entonces voy a elegir, había dicho que tenía que convertirlo en objeto inteligente. ¿Cómo sé que está en objeto inteligente?
en la parte inferior del cuadro de la imagen que está aquí, ya tengo una hojita, al centro tiene un círculo o un cuadradito, ¿ya? Entonces, una vez que ya está convertido en objeto inteligente, voy a ir al menú filtro y voy a elegir en este caso la opción pixelear, ya, para probar con el mosaico, y quedaría de esa manera. Bueno, tú puedes acá elegir más o menos la intensidad de esos píxeles, el tamaño de cada píxel. Vas a poner 5, a ver, ya, así, ok. Toda la imagen se ha pixeleado. Ahora lo que necesito es invertir esto, ¿no? Selecciono el filtro, el cuadradito que está de color blanco, voy al menú que dice imagen, ajustes, y elijo la opción que diga invertir. Una vez que es invertido, quedaría de esta manera. Vamos a darle un poco más de zoom para verlo. Entonces solamente quiero pixelear a este fondo de personas, presiono y arrastro, ¿no? Ya está. Y de esa manera lo puedo hacer por todo el contorno. Vamos a decir que por acá se me pasó y sin querer he pixeleado el rostro de la chica, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Volver a invertir los planos aquí en este lado. Fíjate dónde está el puntero. Estaba en parte blanca, ahora lo voy a invertir, se pone a parte negra. Entonces vuelvo a pasar el pincel, ¿ya? Y empieza a recuperar la parte que estaba pixeleada, ¿no? De esa manera estaría trabajando con esa máscara, o convertirlo a objeto inteligente, ¿ya? Y posicionar sobre él el filtro, ¿no? Y así ya estaría quedando. Ya esto sería un filtro más que estaría utilizando. Vamos a probar ahora otro filtro, el que utilizan bastante. Ya, para eso voy a abrir otra imagen. Por ejemplo, acá tengo algunos modelos con los cuales vamos a probar. Ya, a ver, vamos a probar con esta modelo. ¿Está? Y como ustedes ven, la modelo es proporcionada, ¿no? En general se utiliza este filtro bastante para reducir muchas figuras, ¿no? Tengo la imagen, voy a ir al menú filtro y en este caso voy a elegir la opción que diga licuar. Vemos que se ha abierto otra ventana y aquí tengo otras opciones diferentes. Por ejemplo, ¿ya? A este lado izquierdo tengo otra barra de herramientas. A este lado tengo las propiedades de esta barra de herramientas que yo pueda seleccionar, ¿no? La primera dice herramienta de formar hacia adelante, ¿no? Es un dedo. Antes le decían herramienta dedo. Ya con esta herramienta puedo mover diferente cantidad de píxel. Es decir, lo voy a seleccionar, tengo el pincel, lo voy a hacer más pequeño. A este lado puedes manejar el tamaño del píxel, ¿no? O perdón, de la herramienta pincel, la punta más que nada, todo este círculo, y yo le incremento, sería demasiado grande, ¿no? Entonces voy a buscar un tamaño adecuado para utilizar de acuerdo a lo que quiera hacer. Es decir, a ver, podría empujar un poco más los hombros de este lado. Recuerda que estoy utilizando la herramienta de formar hacia adelante, mantengo presionado y arrastro un poco. Mantengo presionado y arrastro un poco. Hay que tener en cuenta que hay que utilizar ciertas nociones de proporciones, ¿no? Porque imagínate que si de repente lo hago un poco más ahí, ya lo estaría totalmente deformando, ¿no? Solamente sería un poco nada más, como para que no se note, ¿no? Podría hacer lo mismo en estas partes, ¿ya? Para ajustar las líneas, la silueta, etcétera, ¿no? Por lo general esta herramienta se utiliza bastante para modificar la silueta de diferentes modelos, ¿no?
¿Ya? Es decir, estoy trabajando con la herramienta de formar hacia adelante y esto de acuerdo al tamaño del pincel. No estoy utilizando un pincel muy grande, podría hacerlo un poco más pequeño si quiero trabajar en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí este arete lo podríamos mover a un lado, los ojos, las cejas, voy a incrementar un poco más y vamos a ver, ¿no? ¿Ve? Fíjate, podría mover las cejas, etcétera, ¿no? Pero a este lado, como tengo más propiedades, tengo aquí una parte donde dice licuar con detección de rostros. Voy a elegir la opción que diga ojos. Si yo selecciono esta opción, automáticamente el programa está detectando, ya, o por medio de su algoritmo de inteligencia artificial está buscando, ¿no? Dónde están los ojos. Es decir, si yo aquí voy a arrastrar, voy a maximizar, disminuir, etcétera, se va a ver reflejado hacia los ojos. Ya podría hacerlo también con la nariz. Fíjate, por ejemplo, podría incrementar, disminuir, podría hacerlo con la boca, con la forma de la cara, etcétera, ¿no? Pero esto tenemos que, bueno, tendríamos que trabajar con detección de rostros, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a obviar porque solamente lo que queremos trabajar en sí es la silueta de la modelo. Ya lo dejamos ahí y seguimos trabajando. Entonces habíamos visto la herramienta dedo, la cual puede en sí mover, ¿no? Pero no hay que exagerar también, hay que trabajarlo de acuerdo a lo que necesites, ¿no? Digamos aquí podría un poco más poner esto hacia adentro, aquí también, a manera de estilizar un poco más la figura. ¿Ya? Digamos de esa manera. Hay que tener en cuenta que si tú exageras podrías deformar todo. ¿Ya? La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la herramienta desinflar, desinflar, etcétera, ¿no? Desinflar es lo mismo. Fíjate, si yo le hago un clic acá, parece que estaría desinflando, ¿no? Y así estaría bajando. Ya lo estoy haciendo por todo el contorno. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no perder más que nada la forma de las personas. Ya, mientras más grande tengas el pincel, más área vas a poder trabajar. En este caso, todo este área. Recuerda que la parte donde más actúa es al centro en sí de toda la selección del pincel. ¿Ya? Digamos más o menos así, un poco más pequeño para estos brazos, aún más todavía, y quizás por aquí podría utilizar la herramienta empujar hacia adelante para hacerlo un poco más delgado. Aquí también. De esta manera. Y así, más o menos. Vamos viendo que ya nuestro modelo tiene menor proporción que antes en sí, ¿no? Listo. Podría ser más aún. ¿Qué más podría ser? Bueno, si te has dado cuenta, aquí estos lados, de tanto que he ido empujando la imagen, han quedado unas partes descubiertas. Entonces podría reconstruir esta parte con esta opción. Si aquí tenía la herramienta de formar hacia adelante, aquí tengo la herramienta reconstruir, que es en realidad un pincel, ¿no? Igual, selecciono de acuerdo al tamaño. ¿Ya? Es decir, esta parte la vuelvo a reconstruir, ¿eh? Solamente tengo que pasar el pincel sobre esa parte y se va a reconstruir. ¿Ya? Siempre tratando de verificar qué es lo que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, no está bien, ¿no? Entonces, herramienta mover para un poco alinear. Podrías hacerlo más pequeño para ir exactamente al área. Ya está. Ahí. Quizás si aún te parece
que falta, podrías trabajar un poco más, ¿no? Quizás aquí. No vamos a trabajar tanto con el rostro, solamente estamos trabajando con el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo. Ya recuerda que debes reconstruir las partes que han quedado afectadas. Ya está. Bueno, aquí se ha vuelto a reconstruir. No quería que se reconstruya ahí, ¿no? Pero podría utilizar la herramienta empujar. Ya está. Aquí también vamos a empujar un poquito. Podrías utilizar también el zoom, ¿ya? Para ver un poco más grande, un poco más pequeño, para trabajar exactamente en estas partes. Voy a reconstruir acá. Ya este lado no voy a ir mucho. Y ya está. Aquí también creo que debo reconstruir. Bueno, no, esto ya es parte en sí de la imagen, ¿no? Listo, estaría más o menos de esa manera. Ok, ya lo tengo. ¿Y cómo se veía antes? A ver, vamos a ver antes de cambiar todo esto, ¿no? Estaba así y ahora la veo de esa manera. Rápidamente se podría decir que le he bajado a la modelo unos cuantos kilitos de más, ¿no? Ya ha quedado de esa manera. Vamos a probar nuevamente con otra imagen. Ya podría ser esta de aquí, que también, sí, ¿no? Se fijan, tiene bastante proporción. Entonces voy a duplicar la capa para trabajar en la copia y la demás lo voy a guardar. Otra vez voy a ir al menú filtro, voy a elegir la opción licuar, voy a elegir en este caso la primera herramienta de formar hacia adelante. Voy a incrementar un poco más el tamaño porque quiero esconder algunas cosas, ¿no? Voy a trabajar con el tamaño del pincel, con la punta más pequeño, digamos de esta manera, y voy a empujar algo de la imagen que de repente no está bien, ¿no? Si no abarco mucho, entonces podría incrementar el tamaño del pincel, ya de esa manera, para mejorar en sí. Listo, podría mejorar acá también, un poco más acá. En realidad es cuánto área pueda tomar el pincel, ¿no? Ya está. En este caso vamos a incrementar un poquito más las caderas. Ya en este caso un poquito más quizás. Ya es suficiente. Tratando de ver que no se distorsione. Ahora tengo que reducir el área de la cintura. Aquí siempre ha habido muchos inconvenientes cuando se trabaja con un fondo, ¿no? Aquí el fondo es un cielo, pero siempre va a resultar que cuando utilizamos estas herramientas se notan las modificaciones. Es decir, si yo por acá quiero darle un poco de cintura, fíjate, ¿ya? El fondo no se está notando demasiado, ¿ya? Eso, bueno, porque los colores son similares. ¿Qué pasaría si por aquí quiero darle el ajuste, ¿no? ¿Ves? Fíjate que también el brazo se está deformando, ¿no? Y estaría mal. Para que no suceda esto, puedes utilizar aquí esta herramienta, ¿ya? Que dice congelar. A ver, vamos a buscar acá esta opción que dice herramienta congelar máscara. Si yo selecciono aquí y hay unas partes que no quiero que se modifiquen como la anterior, las tendría que pintar. Por ejemplo acá, este brazo, ¿no? No quiero que se modifique para nada, que se quede tal como está. Incluso podría abarcar un poco más ahí. Y también podría hacer lo mismo para acá, de acuerdo a lo que necesites en realidad, ¿no? Si voy a modificar aquí también, no quiero que se modifique estos fondos. Estas partes que están siendo señaladas o marcadas no se van a modificar. A ver, probamos. Voy a probar con la herramienta de formar hacia adelante.
Entonces voy a intentar, ¿ven? Ya no pasa de esa parte, ya no pasa de esa selección. Entonces quiere decir que esa parte ha sido protegida. Control más, le vamos a crear un poquito aquí para no perder la proporción de la imagen. ¿Ya? Muy grande el pincel, voy a hacerlo un poco más pequeño. La idea es que no pierda la proporción. Ya está. Control menos. Listo, ahora quiero quitar ese área. Herramienta descongelar máscara. Y empiezo a limpiar, ¿no? Ya está, de esa manera. Deseo modificar aquí, entonces podría utilizar la herramienta desinflar. Muy grande, un poco más pequeño. Sería así. ¿Ya? Más que nada para estilizar la forma y la figura de la modelo. Es demasiado, creo, ¿no? Es demasiado así. Vamos a reconstruir todo y otra vez a volver a utilizar la herramienta desinflar y más o menos ahí. Ya en el caso de los brazos también, ¿no? Pero aquí tendría que congelar para que no afecte a esta parte, porque solamente voy a trabajar ahora con los brazos, ¿no? Y no quisiera que otra parte adicional se modifique. Ya está. Herramienta entonces desinflar y ahí está, ¿ven? Voy disminuyendo el tamaño de los brazos. Ya está. Voy a limpiar la parte que había congelado y quedaría de esa manera. Todavía, si de repente quieres trabajar en el tema de precisión, podrías volver a incrementar esta parte de las caderas, ¿no? Un poco más, un poco más. Y ya se vería de una manera más estilizada. Bueno, a mi parecer, ¿no? Eso ya lo dejo a tu criterio. Quizás tú puedas trabajar de otra manera y mejorar esto. Recuerda que estos lados que, bueno, han sido de una manera u otra estirados y se está viendo el lienzo en la parte inferior, puedes reconstruir, ¿no? La herramienta reconstruir, el pincel de reconstruir acá. Entonces le hago un clic, voy a disminuir el tamaño y empiezo a reconstruir las partes que han sido modificadas. Ya no me voy a pegar mucho, porque si me pego mucho también va a afectar a la imagen, ¿no? Si la toco. Entonces no me debo pegar mucho. Si es posible el pincel hacerlo más pequeño para que no afecte a lo demás. Ya está. Aquí en esta parte también debo reconstruir. Ya. Posiblemente podría hacerlo más, pero lo vamos a dejar ahí porque no quiero deformar tanto la imagen, ¿no? Entonces esta sería la imagen que trabajé y la imagen anterior sería esta, ¿no? La diferencia, hay una diferencia, yo creo que bastante. Vamos a trabajar uno más. Ya voy a abrir la imagen a esta modelo para ver lo que nos estaba faltando del filtro licuar. Para ver el comportamiento de todo esto es mejor crear una copia, ¿ya? Y trabajar en la copia. Otra vez voy al filtro licuar, ¿ya? Entonces aquí tengo varias opciones, ¿no? Había trabajado la herramienta de formar hacia adelante, la herramienta reconstruir, herramienta molinete a la derecha. Bueno, estas herramientas ya es tema de deformar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero mover quizás la dirección de esta mano, ¿ves? Fíjate, ¿no? Pero creo que sería un poco exagerado, ¿no? ¿Ya? O quizás podría mover el rostro hacia un lado,
podría utilizarlo. Ya, pero no voy a utilizar esta herramienta porque tendría que escoger una imagen diferente. Habíamos visto la herramienta desinflar, la cual prácticamente nos va a quitar un poco de volumen. Digamos aquí, desinflar, ya, y estaría bajando, ¿no? Significativamente. Ya. Hay que tener en cuenta que hay que mantener siempre la proporción. La herramienta inflar, que haría todo lo contrario, ¿no? De repente si yo quisiera resaltar algo, entonces podría utilizar esta herramienta, ¿no? ¿Ve? Estamos resaltando un poco más, quizás el rostro también. Ya, pero eso ya de acuerdo a lo que tú creas conveniente, ¿no? En este caso, el rostro es muy pequeño para todo el cuerpo, ¿no? Entonces podrías utilizar esta herramienta, pero la recomendación sería trabajar sobre el cuerpo, no tanto sobre el rostro. Ya tengo la herramienta empujar a la izquierda, que también podría utilizar en algunas ocasiones, pero no hay que abusar también, ¿no? Digamos de esa manera, ¿no? Tengo la herramienta que era congelar máscara para no afectar a otras partes, ¿no? Es decir, si aquí yo quisiera trabajar solamente en este área, lo demás lo congelo. Voy a congelar. Aquí voy a elegir el área de congelar, ¿ya? Y podría utilizar la herramienta mover hacia acá y no va a afectar, ¿no? Ya, para eso. La misma herramienta que tengo descongelar para quitar el área que había seleccionado. La herramienta cara es aquí ya donde se los mencioné al inicio. Le haría un clic acá y automáticamente tiene una detección de rostro, ¿no? Si te fijas, aquí ha puesto como una señalización, como una selección que automáticamente ha detectado la cara, ¿no? Entonces aquí sí ya puedo utilizar diferentes opciones para trabajar con el rostro. Por ejemplo, ¿no? A este lado, opciones de la herramienta pincel, digamos, ¿no? Podría trabajar con cualquiera de ellas. Vamos a ver acá. Opciones de la máscara, opciones de licuar con detección de rostros. Vamos a ver acá la primera. Licuar con detección de rostros. Podría elegir ojos. Tamaño de ojo, dice, ¿no? Entonces vamos a incrementar el tamaño. ¿Ya? Y está variando. De repente no se nota mucho, pero si no se nota mucho le vamos a dar un zoom y vamos a trabajar directamente sobre el rostro. Estoy acá y fíjate, ¿no? Como esto ya ha sido detectado el rostro y alrededor hay un círculo con unos puntos de selección, estos los puedo manipular. Es decir, aquí en este punto podría presionar y arrastrar hacia el lado derecho y fíjate, el ancho va creciendo o va disminuyendo, ¿de acuerdo? A lo que necesites, ¿no? Digamos ahí. Lo mismo pasaría con los ojos. Ya quizás los ojos los podría hacer un poco más grandes. Tendría que subir, bajar, etcétera, ¿no? Al lado derecho, izquierdo, fíjate, se ha incrementado el tamaño de los ojos. Y lo podría hacer ojo por ojo, ¿no? En el caso de la nariz también, ¿no? Podría ponerlo un poco más arriba, un poco más abajo, de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Lo mismo, la boca, ¿no? Podría incrementar su tamaño hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Podría mover como para crearle un tipo de sonrisa. ¿Ya? Pero no debemos abusar, ¿no? Solamente un poquito más o menos para mantenerlo. ¿Ya? Entonces todas esas opciones las tengo acá. ¿Ve? Haría lo mismo. Sonrisa. Claro, no lo voy a poner tanto, ¿no? Más o menos a lo que necesite. Labio superior, labio inferior.
más pequeño, más grande. Vamos por el labio superior. Bueno, ya eso de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar ahí. Ha variado bastante el rostro. ¿Ya? Pero puedo seguir trabajando. Bueno, ya terminé de trabajar sobre el rostro. Entonces ahora voy a trabajar sobre el cuerpo. Podría utilizar herramienta desinflar en un píxel o la punta un poco más grande. Lo preferible es darle un clic, un clic, un clic, un clic, ¿no? Porque si lo mantengo presionado voy a hacerlo muy rápido, sí, pero se va a deformar más, ¿no? Aquí, por ejemplo, el brazo está un poco demasiado, ¿no? Entonces tengo que bajar de acuerdo a la proporción. Aquí también. ¿Ven? Creo que ahí se ve mejor. Aquí estoy teniendo un inconveniente. Fuera de que se ha deformado, no debo corregir esa parte. Muy grande me parecen las manos. Puedo utilizar la herramienta empujar para generarle un poco más de silueta. Demasiado, no, tampoco se va a ver natural, ¿no? En este caso acá tengo que corregir esta partecita. Se pasó mucho, creo. Si no, lo ponemos un poco más grande. Ya. Podríamos mejorar de esa manera. Ya está. Pero sin modificar todo esto. Ya digamos que estoy por ahí y empiezo, aquí se ha estirado, ¿no? Estoy viendo el fondo, entonces tengo que utilizar reconstruir. ¿Dónde está mi herramienta de reconstruir? Aquí está, ¿no? Voy a hacer un poco más grande el pincel, ¿ya? Y empiezo a trabajar en la reconstrucción de este área. ¿Ya? Vamos a ver que está mejor, ¿no? Listo, ya lo tengo. Bueno, quizás aquí un poco nos pasamos, ¿no? Ya está. Podría todavía trabajar un poco más en este lado. Quizás los hombros estén un poco muy arriba. Voy a desinflar un poquito acá. Ya está. Y me faltaría reconstruir esta parte, ¿no? Entonces le voy a dar un poco más de zoom. Me voy a este lado y empiezo a reconstruir lo que faltaría. Empiezo a reconstruir todo lo que me va faltando. Entonces vamos a ir viendo cómo ha quedado la modelo. Le pongo OK y fíjense, tendría un antes y un después.
Bueno, eso ya depende del trabajo que ustedes pudieran hacer, ¿no? Quizás contornear mejor la silueta, hacerla más delgada, etcétera, ¿no? Bueno, esa parte ya lo dejaría para que ustedes puedan seguir practicando y puedan seguir viendo más opciones en los filtros. Bien, eso sería todo por hoy. Cualquier consulta, voy a dejar el foro abierto. ¿Ya? Si desean las imágenes para que vayan practicando, también lo voy a subir. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.